Hola, hola. ¿Están listos para conocer la historia de una mujer que sembró el caos y la desesperación? En este video descubriremos la leyenda de la Viuda Negra y los secretos que la rodean. Hace aproximadamente 30 años, cuando el pueblo era oscuridad, al no existir la iluminación eléctrica, las personas solo usaban lámparas de petróleo en las noches y dormían lo antes posible. Los fines de semana, aquellos hombres invadidos por el vicio tomaban, bailaban y fumaban para después regresar a gatas a sus casas. Quiero contarles que esa noche salí de casualidad. Buscaba a mi tío Aurelio en las discotecas y los bares por orden de mis padres. Me dijeron que él estaba muy borracho, que no quería compañía y que se fue por la calle más oscura tanteando las paredes de las casas para no caerse. En serio, solo un borracho atrevido como mi tío tenía la valentía para caminar solo por allí. Di 10 pasos contados y sentí como el ambiente cambió de temperatura y parecía distinguirse una sombra más negra que la noche, quien cruzó rápidamente la calle. Parecía que seguía a alguien. Era una vieja que usaba bata larga, con un velo que le cubría toda la cara. No caminaba, sino que flotaba. Parecía que buscaba algo. ¿Tal vez una víctima? Sin dudarlo me di vuelta y regresé corriendo desesperado a casa. Les dije a mis padres que al parecer mi tío estaba bien en su casa. Al día siguiente, los vecinos tocaron la puerta. Al abrirla, cargaban a mi tío en los hombros. Él estaba pálido, mudo, parecía que había visto la muerte. Lo sentaron en los muebles de la sala. Yo bajé corriendo por las escaleras y al mirarme me gritó: Tú la viste, la sentiste. Ella no te miró porque me estaba siguiendo a mí. Ella, la de negro, acuérdate, hijo, la viuda de negro no perdona. Siguió gritando desesperado, así que tuvieron que medicarlo. Me quedé inquieto, pensativo. Es verdad. Ella sacrificó a mi tío, lo volvió loco. Si yo hubiera salido unos minutos antes, sería quien habría estado gritando en ese momento. Todas las versiones que existen sobre la viuda negra coinciden en que vaga solitaria, presa de su deseo de venganza al ser traicionada por un hombre. El temor que provoca la viuda negra hace que los paisanos teman atravesar los montes después de la medianoche, hora señalada para la aparición de la misteriosa dama. La leyenda asegura que viste de negro, y sus manos no tienen piel, solo huesos helados que queman a su víctima con solo tocarla. Su cabeza está cubierta por un velo del mismo color, aunque en algunas versiones se asegura que solo cubre una calavera. La viuda negra privilegia entre sus víctimas a los jinetes, trepándose a sus espaldas para aplicarle un abrazo mortal. El ataque es precedido por el llanto desconsolado de una mujer. Quienes se le acercan para asistirle difícilmente conservarán su vida. Otras versiones aseguran que ella se presenta como una mujer alta, bella, de figura seductora y alrededor de unos 40 años. Sin embargo, nadie pudo ver su rostro. En esos casos, las apariciones de la viuda negra espantan a los hombres. Las apariciones de las viudas negras espantan a los hombres. Sin embargo, no se acercan a cualquiera, sino solo a aquellos borrachos e infieles, o bien a aquellos cuyos romances han terminado en la muerte de su amada. Allí, la viuda oficia como una especie de ángel de la venganza femenina. Los mitos y las leyendas tienen una moraleja o afán moralizador. En este caso, la viuda negra es un agente o metáfora que en última instancia se propone disciplinar a los hombres para que respeten su juramento de fidelidad matrimonial. Si les ha gustado este video, los invito a darle like y suscribirse. Pronto estaremos subiendo más contenido de este tipo.